dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Qué alegría en el Señor nos da estar aquí como cada jueves en este su programa Creciendo en Comunidad, por este su canal La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Recordándole que este programa viene de la comunidad carismática de la Visitación y de la Eucaristía. Y para mí es una alegría, un gozo en el Señor estar con ustedes. Hoy estoy un poquito solita porque mi hermana Fior todavía está de vacaciones. Un abrazo para ella. Sé que en espíritu ya está aquí conmigo. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos un programa hermoso, un programa interesantísimo, un programa donde vamos a conocer sobre un personaje que para nuestra iglesia es muy importante. Pero como es costumbre en nosotros, vamos a poner nuestro programa primero en las manos del Señor, sin antes mandar bendiciones especiales a esas personas que con sus donaciones, con sus oraciones, hacen que este programa Creciendo en Comunidad esté aquí cada jueves, para que este proyecto, que es un proyecto del Señor, no un proyecto de la comunidad, para que este proyecto evangelizador esté aquí. Decirle a esos hermanos que ellos siempre están a los pies del Santísimo, para que el Señor bendiga sus negocios, bendiga sus familias, pero sobre todo les dé la gracia de, como el buen dador, siempre llenarlo de bendiciones. Así que ustedes siempre están ahí, en nuestra comunidad, a los pies del Santísimo, para que el Señor bendiga grandemente sus negocios. Y hay muchas personas que siempre viven orando por mí, por mi hermana Fior. A esas personas le damos las gracias porque sentimos sus oraciones, porque eso nos da fortaleza y sobre todo nos da persistencia en este proyecto que el Señor tiene a través de estas dos humildes siervas. Y en este momento vamos a ponernos en esa actitud de oración para que el Señor bendiga todo este set, bendiga sus hogares, sus familias y nos bendiga a nosotros. Así que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí. Y vamos a hablar de ti, Señor. Pero para hablar de ti, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a llenarnos. Ven, Espíritu Santo, a fortalecernos. Ven en este día y danos una nueva porción para renovar ese vino nuevo, Señor, que necesitamos. Bendice, Señor, cada hogar, cada persona que nos está viendo a través de la pantalla chica. Bendice cada técnico, Señor, que está aquí. Y a mí, Señor, dame la gracia y la alegría que necesito para hablar de ti. Llénanos de tu amor, llénanos de tu Espíritu Santo y permítenos, Señor, siempre caminar por ese camino que eres tú. Desde ya te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí y que nos estás dirigiendo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y todo esto te lo pedimos porque sabemos que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, y en este momento vamos a hacer una brevísima pausa. No se nos muevan de ahí, que enseguida regresamos. Tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Toma, Señor, recibe toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Tómame a ver y poder. Tú me la diste. A ti, Señor, la torno, todo es tuyo. Dispón de todo a tu voluntad. Dame tu amor y gracia, y que esto me baste. Y continuando, mis queridos hermanos, con su programa Creciendo en Comunidad, recordándole que este programa viene de la comunidad carismática de la Visitación y de la Eucaristía. Y en este momento vamos a pasar con lo que es la reflexión de este día. Les decía a inicio del programa que íbamos a hablar sobre un personaje muy importante para nuestra iglesia, importante también para nuestra comunidad, porque seguimos ese lineamiento de ese santo, del cual vamos a hablar en esta noche. Así que vamos a pedir a nuestro control que baje con lo que es la reflexión de este día. Señor, enséñanos a establecer sincera solidaridad con los que sufren, con los que padecen a causa de la violencia, la injusticia y el terror. No nos dejes olvidar que millares de personas son diariamente despojadas de su dignidad, de su libertad, de su comida, de su ropa, de su techo, salud. Señor, concédenos la fuerza para enfrentar a quienes nos oprimen, pero no permitas que en nuestra lucha por la libertad y la justicia olvidemos el supremo mandamiento de no matar, no aplastar, no ofender. Ayúdanos a no caer en la tentación de la violencia, pues tú derramaste tu preciosa sangre para que nunca más sangre humana fuera derramada por nosotros. Ver y contemplar. Ver la vida y contemplar la vida. Historizar la salvación. Orar lo vivido, vivir lo orado. Orar de tal manera que puedas sentirte vivo y transmitir vida. Acoger el reinado de Dios e irradiarlo. Tener entrañas de compasión para con las mujeres y los hombres, saliendo del centro de ti mismo, del corazón hacia el mundo. Y seguimos, mis queridos hermanos, con su programa Creciendo en Comunidad, y después de ver esa hermosa reflexión que, como le decía al inicio del programa, era de un personaje muy importante para nuestra iglesia, sobre San Ignacio. San Ignacio, que para nuestra comunidad es una persona tan importante porque nuestra espiritualidad es una espiritualidad ignaciana. Y no quiero hablar mucho sobre San Ignacio porque tenemos una entrevista con nuestro querido hermano Luis Holguín y nuestra querida hermana Adalgisa Reynoso, una hermana de la comunidad de Santo Domingo, quien dirige en este momento los ejercicios espirituales y ha sido ya por 2 periodos y ha sido coordinadora de nuestra comunidad a nivel nacional. O sea, Adalgisa es una mamá para todos nosotros, y para mí hablo con ella con alegría, con mucho gozo. ¿Por qué? Porque Adalgisa es una persona que siempre vive cuidándonos a nosotros como miembros de nuestra comunidad, porque fue responsable, como le decía, por 2 periodos de nuestra comunidad carismática de la Visitación y de la Eucaristía, y es una hermana que ha sido una fiel discípula de nuestro querido Padre Juanes y de los ejercicios espirituales, y es quien sigue esos lineamientos sobre esa espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Así que no voy a hablar mucho sobre eso, porque en esta entrevista sé que nuestro hermano Luis y Adalgisa van a hablar sobre ese gran personaje, sobre ese gran hombre de Dios que es San Ignacio de Loyola. Así que vamos a pasar con esa entrevista. Gracias, mis hermanos, por permitirnos estar con ustedes.
por su compañía, por su teleaudiencia, pero sobre todo permitirnos llegar a sus hogares y sobre todo a sus corazones, que es donde debe habitar Dios para que sea el centro y eje de nuestra vida, el Rey de la historia, el Señor de señores. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con nuestra hermana Adalgisa, cariñosamente Ada, para que ella nos dé unos puntos claves con respecto a lo que fue San Ignacio de Loyola en la historia, sobre todo de la iglesia, en un momento específico, en el momento de las cruzadas, en el momento de la contrarreforma, pero sobre todo lo que cambió, modificó y creó San Ignacio de Loyola, que todavía sigue siendo tan actual y tan vigente y tan vivo en la vida de nosotros los cristianos, y sobre todo de manera particular en los que conocemos y vivimos lo que es la espiritualidad ignaciana, dado por la comunidad de la Visitación en la Eucaristía. Hola, Ada. Hola, buenas, ¿qué? Puede ser buenas tardes, buenos días, no importa, el tiempo, Dios es el Dios de la historia. Exactamente. No hay tiempo. Bueno, pues muchos saludos a todos los televidentes y sobre todo muchas gracias por invitarme a participar de un programa donde no, para mí no es un programa más, sino que de algo que para mí siempre ha tenido mucha vigencia, como es San Ignacio, sus ejercicios y todo lo que a él concierne. Y sobre todo que vuelva a la televisión después de mucho tiempo. Ah, ya yo no me acuerdo. Solamente Dios hace eso, que tú vuelvas de nuevo a la televisión. Exactamente, porque ya hace tiempo que dije que a programas de televisión no iba, pero el Señor lo quiso así y amén. Amén. Vamos a empezar hablando, que tú nos expliques, nos digas de manera sucinta, ¿quién fue San Ignacio de Loyola, o conocido como Íñigo López de Loyola? O sea, fíjate, San Ignacio de Loyola, como él mismo dice, hasta los 30 años, en su autobiografía él dice de los 26, pero los otros autores dicen que a partir de hasta los 30 años, Ignacio era un cortesano y dado a las actividades militares. Soñaba con grandes proezas, soñaba con todas esas cosas nobles que se usaban en ese tiempo, todo eso, porque fue un cortesano desde los 15 años. Entonces, después que él entró a la corte, por medio del contador de Fernando el Católico, y se crió en la corte, pero después que Fernando muere, Fernando muere, él cae en desgracia y él pasa a formar parte del servicio del conde del duque de Nájera. Nájera, correcto. Y ahí es que defendiendo el castillo de Pamplona contra los franceses, ahí él es herido en una pierna y parte tenía 30 años, 1521 más o menos. Sí. Ahí lo hirieron fuertemente, se vio al borde de la muerte y lo trasladan a su casa de Loyola, a su casa materna. Donde él nació. Y en esa convalecencia se vio gravísimo. Y eso sucedió en mayo de 1520. Y cuando en el día de San Juan, el día 24 de junio, se vio tan grave que los médicos le dijeron que buscaran a un confesor, porque lo veían al borde de la muerte. Pero ¿qué va? Para la fiesta de San Pedro y San Pablo, que es el 29. Exacto, ya él había después comenzaba su recuperación. Los planes del Señor dan eso. Exactamente, pero ¿qué pasa? Que él era muy vanidoso, o sea, le gustaba mucho su apariencia física y le quedaron en ese tiempo los ortopedas, parece que no estaban muy todavía. Y la cirugía plástica menos todavía. Entonces le quedó en la rodilla un hueso que le salía y eso como dice uno, un sobrehueso. Y eso era sin anestesia. El hermano decía que tú te vas a someter otra vez a una carnicería así, pero como él no quería eso, se sometió. Ya. Y ya ahí comenzó su convalecencia. Entonces, ahí, a partir de ahí, su vida da un giro totalmente. Porque comenzó a leer. Él como todos los enfermos, se aburren en la cama y él no podía caminar. Mientras hacía la convalecencia. Exactamente. Entonces, él comienza a pedir libros de caballería, que era lo que se usaba en ese tiempo. Pero la esposa de su hermano le dice, mira, aquí lo único que hay es un libro de
cosa de Cristo, de la vida de la vida de Cristo y de la vida de los santos. Sí. Entonces ahí, en medio de esas dos tipos de lectura, ahí es que comienza su conversión. Yo creo que... Perfecto, muy bien, muy bien. O sea, que el punto de partida de la conversión de San Ignacio es justamente leyendo esos libros, específicamente la vida de Jesucristo. Sí, entonces no solamente eso, fíjate, ahí comienza, cuando él, como él tenía tantos afanes de sueños, de grandeza, y decía que... normalmente cambiar el mundo, que era lo que tenían los caballeros. Exactamente, entonces él dice que estaba enamorado, la autobiografía dice de una tal dama que era más que una princesa, yo creo que era tal vez de la reina quien estaba enamorado. Aparte siempre se mantuvo, como dice uno, en ambiente cortesano. Exactamente, entonces no solamente que él, cuando él se ponía a pensar en eso, la proeza que podía hacer por esa mujer, las cosas bellas que le podría decir y todas esas cosas, él se consolaba, sentía gozo y sentía... Pero cuando dejaba de pensar en eso, se sentía profundamente triste. Triste, solo. Sí, solo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando leía la vida de los santos, eso le llenaba. Entonces él comenzaba a decir, bueno, si San Francisco hizo esto, yo lo puedo hacer. Si, él se comparaba con San Francisco y Santo Domingo. Si Santo Domingo hizo esto, yo lo puedo hacer. Él llegó a pensar primero que la santidad era cuestión de voluntad, pero después se dio cuenta que era cuestión de la gracia. Claro, acuérdate que inclusive hubo una secta que inició a principios del siglo que se llama el pelagianismo, que lo que más valoraba era el tema de la parte humana y sacaba la gracia. Exactamente. Entonces, él comenzó a notar esas dos situaciones. Cuando leo la vida de los santos, y me pongo a pensar y me siento alegre, me siento con ánimo de comenzar eso. O sea, que indirectamente estamos hablando como de las emociones. Exactamente, ahí comienza él con el discernimiento. El maestro del discernimiento le llaman a... Bueno, fíjate, maestro, pero no tanto, porque es que el discernimiento, si lo vamos a ver, o sea, él fue un maestro de discernimiento, pero no que inventó el discernimiento. ¿Por qué? Porque desde el Génesis, cuando el Señor dice, no coman de ese árbol, ya te dicen, aprendan a discernir. Claro, o sea, claro. Entonces, eso es lo que él hace. Que es importante para el pecado. Fíjate, la conversión de él, de Ignacio, no comenzó como la tuya y la mía. Por lo menos la mía. Un día yo me di cuenta que Dios me amaba y mi respuesta había sido el pecado. Pero Ignacio comenzó su conversión queriendo hacer lo que los santos hacían. O sea, en la medida que él se va a dar cuenta de eso, entonces que él comienza a darse cuenta que es pecador. Haciendo una comparación. Exactamente, entonces él se va dando cuenta de que su vida hasta ese tiempo ha sido una vida vana, inútil, mundana. Entonces ahí es que él comienza de verdaderamente hacer un cambio en su vida. Es como si empieza a ordenar lo que no andaba bien en la casa. Exactamente. Y es una cosa tan fascinante, por ejemplo, yo me lo encuentro, que su familia comenzó a darse cuenta. ¿Por qué? Porque ya comenzó a hablar de cosas de Dios. Y lo más hermoso de él fue que él tuvo una visión, una noche, dice que él no estaba durmiendo ni nada, sino que se le apareció la Virgen con el niño en los brazos. Y fue una visión que duró horas, pero la Virgen no le dijo nada. O sea, quedó en contemplación, solamente viéndola, pero le dejó una gracia. Y fue que él cuenta en los últimos tiempos de su vida, ya cuando le está contando a González de Cámara, su autobiografía, dice que la gracia que la Virgen le dejó fue que a partir de ese momento él no volvió a tener tentaciones de la carne. O sea, fue como si la Virgen le limpiara la mente y la cosa. Entonces ahí él comienza a querer hablar de las cosas de Dios. Dice que tanto era así que el hermano donde él vivía, que se llamaba Martín, decía, pero mira muchacho, la familia tiene ideales contigo, o sea, porque sabían como que ya empezaba, ya no, el Ignacio que conocían ya no iba a ser el mismo. No, y justamente cuando empieza un proceso de conversión, lo primero que lo notan son la gente que están al lado de uno. Ya tú no eres el mismo. Hay algo que va destilando de que ya
algo gestando en ti que no eres como antes. Y por ejemplo, siguiendo en esa misma línea de lo que es el proceso de conversión de San Ignacio, ¿cómo uno podría definir o catalogar que se fue dando ese proceso en San Ignacio? Sí, fíjate, la primera determinación que él hace es que la vida que llevaba antes ya no la va a llevar. Y él decide ahí que cuando acabe su convalecencia, va a ir para Manresa, pero ni siquiera se va a ir por el camino que lo puedan conocer. Se va a ir por un camino porque se va a vestir de saco. De saco. Porque va a dejar sus galas de caballero. Y camino, cuando él sale de Loyola, pasa por Montserrat, y ante la Virgen de Montserrat hace una ahí colgó, creo que la parte él militar. vela una noche sus armas, su espada y su puñal, que se quedan ante el santuario de la Virgen. Y se pasa la noche en vela, ratos hincados, ratos parados, velando las armas. Porque a partir de ese momento, él dice, desde este momento cuelgo las armas del mundo y me armo con las armas de Cristo. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar entonces en ese proceso de conversión de San Ignacio y volvemos. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. San Ignacio de Loyola nació en 1491 en el castillo de Loyola, norte de España. Su padre, Bertrán de Loyola, y su madre María Sáenz, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. El más joven de todos fue Ignacio. Entró a la carrera militar, pero a la edad de 30 años, siendo ya capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Los vencedores lo enviaron a su castillo de Loyola a que fuera tratado de sus heridas. Le hicieron 3 operaciones en la rodilla, dolorosísimas y sin anestesia, pero no permitió que le atasen ni que nadie lo sostuviera. Los médicos se admiraban. Para que la pierna operada no le quedara más corta, le amarraron unas pesas al pie y así estuvo por semanas con el pie en alto, soportando semejante peso. Sin embargo, quedó cojo para toda la vida. A pesar de esto, Ignacio tuvo durante toda su vida un modo muy elegante y fino para tratar a toda clase de personas. Lo había aprendido en la corte en su niñez. Mientras estaba en convalecencia, pidió que le llevaran novelas de caballería, llenas de narraciones inventadas e imaginarias. Pero su hermana le dijo que no tenía más libro que la vida de Cristo y el año cristiano, o sea, la historia del santo de cada día. Antes, mientras leía novelas y narraciones inventadas, en el momento sentía satisfacción, pero después quedaba con un sentimiento horrible de tristeza y frustración. En cambio ahora, al leer la vida de Cristo y la vida de tantos santos, sentía una energía inmensa que le duraba por días y días. Esto lo fue impresionando profundamente. Mientras leía las historias de los grandes santos pensaba, ¿y por qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué yo no lo voy a lograr?
¿Por qué no tratar de ser como San Francisco, Santo Domingo y otros tantos santos? Estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme para llegar al grado al que ellos alcanzaron? Y después se iba a cumplir en él aquello que decía Jesús: dichosos los que tienen un gran deseo de ser santos, porque su deseo se cumplirá. Y aquella sentencia de los psicólogos: cuidado con lo que deseas, porque lo conseguirás. Mientras se proponía seriamente convertirse, una noche se le apareció Nuestra Señora con su Hijo Santísimo. La visión lo consoló inmensamente. Desde entonces se propuso no dedicarse a servir a gobernantes de la tierra, sino al Rey del Cielo. Estaría dispuesto a perder todo lo que tengo y hasta que se acabara mi comunidad con tal de salvar el alma de un pecador. Bien, mis hermanos, continuando con el proceso de conversión de San Ignacio de Loyola, habíamos quedado, Ada, cuando San Ignacio va a velar sus armas. A velar sus armas en el monasterio en Montserrat. Entonces ahí él hace una confesión de 3 días. O sea, él dura ahí confesándose una confesión de 3 días. O sea, se puede decir que fue una confesión general. Exactamente. Él hizo una confesión general. Lo que él aconseja en los ejercicios, cuando tú lo haces por primera vez, una confesión general. Entonces, inclusive de pecados que ya tú habías visto. Cuando tú haces una confesión general, de lo más remoto que tú te acuerdes, aunque haya estado confesado, pero una confesión general. Es como un comenzar de nuevo. Exacto. Después que él sale de ahí, él se viste de saco. Le regala su ropa a un mendigo, con tan mala suerte que al mendigo, desde que lo ven con esa ropa tan rica, le dicen que se la roba y lo cogen preso. Entonces lo tienen. ¿Qué cosa es? Él tiene que ya decir que. Explicar que no, que fue el que la cedió, que la dio. Bueno, él llega, fíjate, él dice en su autobiografía que Dios lo llevaba como un niño, dirigiéndolo como un niño. Y él, como no sabía nada de las cosas espirituales todavía, él se encuentra con un moro en el camino. Y comienzan a hablar de las cosas, hasta que el moro dice que no cree en la virginidad de la Virgen después del parto, algo así. Y él, la intención que tuvo fue de matar al moro, porque estaba hablando mal de la Virgen. Como ofendiendo, diría uno en buen cibaeño. Pero lo que dijo fue, bueno, yo voy a esperar donde coja mi mula. Si coge, pues llegaban a una bifurcación del camino, donde el moro se iba de este lado y él cogía para este. Dice, si él, mira qué discernimiento, si el caballo coge para el sitio donde está el moro, lo voy a matar. Si no, sigo mi camino. Por suerte que el caballo no cogió para donde iba el moro, sino para el otro lado. Exactamente. Entonces, cuando él llega a Manresa, Loyola, ahí él dura, a Manresa, porque ya deja Loyola. Cuando él llega a Manresa, ahí él dura un periodo de 9 meses. Sí, algunos hablan de 9, 10. Sí, él pasó ahí pasó por una época de escrúpulos. Ahí pasó por fíjate, en la espiritualidad de Ignacio, a mí me gusta mucho un jesuita que se llama Horacio Bojorge, que tiene unos escritos sobre Ignacio, diciendo cómo fue la espiritualidad de Ignacio. Y él comienza, la espiritualidad de Ignacio tuvo su camino tuvo 4 vertientes. Y primero fue un camino sacramentario. O sea, él creía mucho en los sacramentos y en los sacramentales. Fíjate, él a Manresa iba todos los días a las cosas de la iglesia. Y en uno de esos caminos pasó una época por unos escrúpulos, porque entonces él comenzó a purgar sus penas, como sus pecados. Decía él. Y en eso cayó en una cosa de escrúpulos, donde entonces se creía que todo era pecado y hacía unas penitencias grandísimas y se estropeó la salud. No, claro. Y por eso actualmente los jesuitas tienen que cuiden gente que le cuide la salud, porque él se estropeó su salud con la cuestión de las penitencias fuertes que hacía y eso.
Pero un día él va en Manresa, había que pasar por un río, el Cardonel. El río Cardonel. Y él se para, y ese día dice que no fue una visión, sino una visión intelectual, donde el Señor en el fondo del río, él nunca supo explicar bien qué fue, pero fue una cosa tan marcada que eso lo marcó en su vida. Entonces dice que el Señor le mostró el plan de salvación. Le puso el plano, la maqueta. Como la maqueta del plan de salvación. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, por eso los ejercicios él los fue viviendo. Y él dice, y escribí lo que yo creo que le podrían hacer de beneficio a otros. Por eso Porque los ejercicios fueron fruto de su experiencia. Claro, él primero los vivió. Exacto. Y después que lo vivió, por eso es que el libro de los ejercicios, cuando una persona no ha hecho ejercicio, no lo entiende. ¿Por qué? Porque el librito de los ejercicios está concebido para la gente que lo imparte. Exacto. Que ya tiene una experiencia de lo que son los ejercicios. Y por eso necesita de un acompañante. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él tiene esa visión, Cardonel. en la visión de Cardonel, eso a él ahí comienza su etapa mística, o sea, donde él tiene revelaciones grandes del Señor, donde que pasó del ascetismo al misticismo, o sea, hubo un cambio de... No, él pasó por una vida sacramentaria, fíjate. Por ejemplo, fíjate, y tú eso te das cuenta por los ejercicios. Por ejemplo, para Ignacio, todo es sacramento de Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos... Por eso las criaturas. Por ejemplo, nosotros sabemos que Jesús es sacramento del Padre, o sea, Jesús es la parte visible del Dios invisible. Exacto. La iglesia es el sacramento de Cristo. Pero Ignacio ve en toda la creación que rodea, ve la presencia de Dios. Y de ahí que cuando acaban los ejercicios, acaba con contemplativos en la acción. O sea, exacto, ver a Dios en todo y que todas las cosas nos lleven a Dios. Y de hecho, cuando yo te veo a ti y tú me ves a mí, tú ves al otro Cristo. Exacto, al Cristo que vive en ti y al Cristo que vive en mí. Exacto, así es. Entonces, él hizo señas. En ese proceso de conversión surge entonces, además de los ejercicios, la espiritualidad, que va a marcar lo que es todo el proyecto que tiene ya vislumbrándose, por decirlo así, lo que va a ser la compañía de Jesús por un lado, sí, pero también los ejercicios aplicados. Sí, porque fíjate una cosa, los ejercicios se los dio Dios a Ignacio como laico. Ya. O sea, Ignacio tuvo su conversión en 1521, pero sí, las compañías de Jesús comienzan en 1534. Sí, correcto. Cuando después que él se convence que para poder hacer bien a las almas, él tiene que educarse. Y él tiene su afán de su conversión era ir a Jerusalén. Él quería quedarse en Jerusalén, porque él quería ir caminando por donde Cristo caminó, lo que Cristo hizo. Cuando está en Jerusalén se da cuenta que para hacer lo que él quiere hacer, pues necesita compañeros. Entonces entonces ya hay como cuando él vuelve a España, busca 2 o 3 compañeros, pero eso no tuvieron resultado, porque fíjate que él creía que su misión era solo y a pie. Él mismo se llamaba el peregrino. El peregrino. Que en ese tiempo estaba el libro ese, El peregrino ruso. Y que sí. Entonces, él mismo se decía el peregrino. Pero después se dio cuenta que iba a necesitar. Entonces, los ejercicios como tal, él lo comenzó a dar como laico. Lo que pasa es que en ese tiempo estaba la Inquisición. Exacto. Que por 3 veces fue perseguido por la Inquisición. Porque no le vean como los laicos en ese tiempo, éramos cristianos de segunda categoría. Exacto. O sea, no lo encontraban incapacitado para enseñar las verdades que él estaba enseñando, las cosas espirituales y místicas que él enseñaba. Él no tenía ninguna preparación para ir a hacerlo. Entonces de ahí es que decide que él tiene que prepararse y que tiene después, se mete a cura porque eran los que tenían la opción más exacto. Tanto es así que él se ordena el sacerdote y él dura 9 meses sin dar la primera misa. Sin dar la primera Eucaristía. Continuamos en breve para entonces hacer la conexión de lo que viene ahora con la continuando parte de la espiritualidad.
Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. No tener moderación muchas veces es causa de que el bien se convierta en mal y la virtud en vicio. Mis queridos hermanos, y seguimos con este programa interesante sobre San Ignacio de Loyola, y en este momento vamos a vamos a continuar con lo que es la biografía de San Ignacio, y al mismo tiempo, después de esa biografía, vamos a seguir con lo que es la entrevista que nuestro querido hermano Luis le ha hecho a nuestra hermana Adalgisa, quien es una mujer que habla tan hermosamente de San Ignacio, porque es alguien quien vive esa espiritualidad. Así que vamos a continuar con la biografía de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola apenas terminó su convalecencia y se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencias por sus pecados. Cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero, se consagró a la Virgen Santísima e hizo confesión general de toda su vida. Y se fue a un pueblecito llamado Manresa a orar y hacer penitencia. Cerca de Manresa había una cueva y en ella se encerraba a dedicarse a la oración y a la meditación. Allá se le ocurrió la idea de los ejercicios espirituales que tanto bien iba a hacer a la humanidad. Después de unos días en los cuales sentía mucho gozo y consuelo en la oración, empezó a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo que fuera espiritual. Es un estado dificultuoso que cada uno tiene que pasar para que se convenza de que los consuelos que siente en la oración no se los merece, sino que son un regalo gratuito de Dios. Luego le llegó otra enfermedad espiritual muy fastidiosa, los escrúpulos, o sea, el imaginarse que todo es pecado. Esto casi lo lleva a la desesperación. Pero San Ignacio de Loyola iba anotando lo que le sucedía y lo que sentía, y estos datos le proporcionaron después mucha habilidad para poder dirigir espiritualmente a otros convertidos y, según sus propias experiencias, poderles enseñar el camino de la santidad. Orando en Manresa, adquirió lo que se llama discreción de espíritus. A un amigo suyo le decía después: en una hora de oración en Manresa, aprendí más a dirigir a almas que todo lo que hubiera podido aprender asistiendo a universidades. En 1523 se fue en peregrinación a Jerusalén, pidiendo limosna por el camino. Todavía era muy impulsivo y un día casi ataca a espada a uno que hablaba mal de la religión. Por eso le aconsejaron que no se quedara en Tierra Santa, donde había muchos enemigos del catolicismo. Después fue adquiriendo gran bondad y paciencia. Continuamos, hermanos, hablando sobre San Ignacio de Loyola, y específicamente en este momento vamos a referirnos para que Ada nos ilustre
cómo infiere la espiritualidad de San Ignacio en nuestra comunidad. Lo primero es que nuestra comunidad fue fundada por un jesuita. Y como jesuita, con espiritualidad ignaciana. Repite ese pedacito de otra vez. Y como jesuita con espiritualidad ignaciana. Entonces, nuestra comunidad, cuyo nombre es de la visitación carismática. Exactamente. Entonces, nuestra espiritualidad es laical. Exacto. Sobre todo, pero con influencia ignaciana y a su vez influencia carismática. Tú te has fijado que, por ejemplo, cuando nosotros damos ejercicio de 8 días, hay rasgos que cuando lo dan jesuita los ejercicios. ¿Por qué? Porque eso no es un rasgo jesuita. Sí. Eso simple y llanamente es la fusión que el padre Juanes nos hizo de la renovación con la espiritualidad ignaciana. Entonces tiene influencia en eso. Lo puso como nosotros como miembros de la comunidad. En nuestras constituciones dice que debemos hacer ejercicio todos los años. O sea, y eso aquí yo quiero aprovechar el programa para que los miembros de nuestra comunidad se den cuenta que los ejercicios no son opción. Los ejercicios son obligación. ¿Por qué? Porque hoy por hoy es el medio más eficaz de conversión que tiene la Iglesia Católica. Fíjate, es sencillo. Hoy en día todo el mundo está por mantenerse en figura, en su forma. Y si tú quieres estar saludable, debes hacer ejercicio. No solamente comer sano, sino la combinación de ejercicio y dieta. Y qué mejor forma de uno mantenerse espiritualmente haciendo los ejercicios. Que de hecho esa es la definición que da de ejercicio. Sí. Que así como el caminar, el pasear, el correr, son ejercicios corporales. Así los ejercicios espirituales nos disponen para quitar las afecciones desordenadas y una vez quitada, buscar la voluntad, hallarla y hacerla. Exacto. O sea que definitivamente es un todo conectado, San Ignacio, y en el caso de nosotros, por ejemplo, San Ignacio, la espiritualidad ignaciana con la parte carismática, y junto a eso... Después ahorita podríamos hablar un poquito de la característica que tiene dos o tres de las características de la espiritualidad ignaciana. Perfecto. Mis hermanos, gracias de nuevo por estar con nosotros, pidiéndole al Señor que todo lo que hemos hablado, dicho, sea más que nada una lluvia que llega a nuestros corazones, una renovación para continuar el camino de conversión, que es un proceso que nunca termina y que solamente termina el día que Dios nos dice, llegó la hora de pasar, de ese saltico que tú siempre dices, de la gracia a la gloria. Y continuando, mis queridos hermanos, con su programa Creciendo en Comunidad, recordándole que este programa viene de la comunidad carismática, de la visitación y de la Eucaristía. Y hoy tenemos un programa profundo, un programa hermoso, con una invitada que hemos querido sacarle el mayor provecho. ¿Por qué? Porque es una mujer muy bendecida por el Señor. Pero si ustedes se han dado cuenta, nuestro hermano Luis ha terminado con una frase muy hermosa que dice: la espiritualidad se debe mantener hasta que el Señor nos llame a dar el paso de la gracia a la gloria. Y yo quiero dejar esa frase, o sea, abundar un poquito sobre eso, o sea, decirla de nuevo para que ustedes se queden con ella en sus hogares, para poder llegar a esa parte final de la biografía de San Ignacio. O sea, para que ustedes rumeen esa frase: la espiritualidad se debe mantener hasta que el Señor nos llame y dar el paso de la gracia a la gloria. Y vamos a seguir con lo que es la parte final de la biografía de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola fue acusado injustamente ante las autoridades religiosas y estuvo 2 meses en la cárcel. Después lo declararon inocente, pero había gente que lo perseguía.
Él consideraba todos estos sufrimientos como un medio que Dios le proporcionaba para que fuera pagando sus pecados, y exclamaba: no hay en la ciudad tantas cárceles ni tantos tormentos como los que yo deseo sufrir por amor a Jesucristo. Se fue a París a estudiar en su famosa Universidad de la Sorbona. Allá formó un grupo con 6 compañeros que se han hecho famosos porque con ellos fundó la Compañía de Jesús. Los 7 hicieron votos o juramentos de ser puros, obedientes y pobres. El día 15 de agosto de 1534, fiesta de la Anunciación de María, se comprometieron a estar siempre a las órdenes del Sumo Pontífice para que él les emplease en lo que mejor le pareciera para la gloria de Dios. San Ignacio se dedicó en Roma a predicar ejercicios espirituales y a catequizar al pueblo. Sus compañeros se dedicaron a dictar clases en universidades y colegios y a dar conferencias espirituales a toda clase de personas. Se propusieron como principal oficio enseñar la religión a las personas. En 1540, el Papa Pablo III aprobó su comunidad llamada Compañía de Jesús o Jesuitas. El superior general de la nueva comunidad fue San Ignacio de Loyola hasta su muerte. Tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. El examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. Mis queridos hermanos, y el tiempo se nos ha ido porque, wow, qué rápido se ve el tiempo, y más cuando tenemos un programa tan interesante y sobre todo con un contenido tan nutrido como ha sido el de hoy. Y no quiero yo ni irme, porque escuchar a nuestra hermana Adalgisa y a nuestro querido hermano Luis, que de una forma tan hermosa, tan magistral ha conducido este programa, y darle las gracias a nuestro hermano Luis, también a nuestra hermana Adalgisa, que el Señor siga llenando su corazón de amor, que el Señor la siga bendiciendo para que nos pueda seguir conduciendo a nosotros como discípulos, porque es como nuestra mamá en esa parte espiritual. Y este programa es una primera parte, mis queridos hermanos, de 2 programas, este que es sobre San Ignacio de Loyola y otro segundo programa sobre los ejercicios espirituales, porque como ustedes saben, nuestra comunidad es una comunidad dirigida por la espiritualidad de San Ignacio. Y bueno, este fin de semana tenemos los ejercicios espirituales que vamos todos, así que no nos queda tiempo para más. A ustedes gracias por estar ahí cada jueves en este su programa Creciendo en Comunidad. Buenas noches y que el Señor les bendiga.